Bueno, y esta cita que les proponemos ahora mismo y de la que les queremos hablar, es cierto que vale para estos días, pero vale para un poquito más adelante también, porque hasta el 3 de febrero va a estar presente. Pero no se nos despisten, porque es una oportunidad ciertamente única de ver hasta 80 autores españoles de cómic, hacer pues un auténtico viaje por la historia del cómic aquí en nuestro país, y además en un lugar muy especial. A mí me gusta personalmente mucho y creo que han acertado plenamente al escoger el escenario de esta exposición, que es la Casa de los Morlanes, Gil Morlanes, ¿de acuerdo? El título es Una visión del cómic en España. El comisario es Juan Royo y nos acompaña. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, Olivier. Comisario y además el gran hacedor en todos los sentidos de esta exposición, diría yo, ¿no? Sí, bueno, al final sí, la verdad es que hemos estado trabajando todo el Ayuntamiento de Zaragoza, la verdad es que se ha volcado con la exposición, todas las personas de Torreón Fortea, David Guirao, que ha elaborado también toda la guía didáctica, la maquetación, el diseño, los personajes, los homenajes a muchos de los autores que aparecen aquí en esta obra, es obra de David. O sea que la verdad es que es un trabajo colectivo. Yo soy el comisario, soy un poco el que ha organizado un poco el tema, pero el trabajo sin duda ha sido colectivo. Bueno, y además es que la figura de Carlos Ezquerra, ¿verdad? Sí, la verdad es que desgraciadamente no podemos contar con su presencia física, sí intelectual, sí moral, claro, sí mental, sí, porque va a estar siempre con nosotros, es un personaje inmortal. Y la verdad es que, bueno, no es porque haya fallecido desgraciadamente, sino porque ya uno de los personajes icónicos de esta exposición era el Juez Dredd, su personaje mítico, al cual David Guirao lo ha recreado también en un vinilo también absolutamente maravilloso, que acompaña a unos cuantos originales también de Carlos Ezquerra, del Juez Dredd, y unos bocetos también que ponen en valor pues la figura de Carlos Ezquerra como el gran dibujante aragonés, en mayúsculas. No ha habido jamás un dibujante aragonés de cómics tan internacional, tan reconocido en todo el mundo y que ha creado un personaje tan icónico. Y él es co-creador, junto con John Wagner, de este personaje. Luego ha desarrollado más, pero el Juez Dredd es espectacular. Y luego no solamente Carlos Ezquerra lo ha dibujado, también otros grandes, pues Simon Bisley, Brian Boland, Dave Gibbons, lo han dibujado y todos se reconocen deudores del maestro aragonés. Juan, ¿es una exposición para expertos en la materia o para todos los públicos? Es para todos los públicos, es para todos los públicos. Los expertos en la materia van a disfrutar muchísimo, pero también las personas que leían tebeos cuando eran pequeños y van a poder comprobar ese original, ese dibujo original, porque no es una exposición donde se van a exponer los tebeos, lo que se va a exponer son las páginas originales que estaban dentro de esos tebeos, es decir, el lapicero que lo dibujaba, la tinta que lo dibujaba, el tipes que estaba borrado. Vamos a cotejar un boceto y cómo luego se ha creado el original a tinta real. Pero entonces estamos desvelando incluso pequeños secretos, claro, cambios de ideas, claro, al final, hasta errores. Bueno, al final lo que queremos es un poco trasladar la cultura popular que siempre han sido los tebeos, llevarla el arte original al museo, ¿no? Con lo cual lo que hemos querido colgar en las paredes ha sido esa obra original, esa página original, ese boceto original, ese detalle de ese tebeo que, bueno, pues que al final es lo que ha creado esa cultura de masas, esa cultura popular de todos los tebeos que hemos leído y que seguimos leyendo. Ponnos ejemplos, tebeos, ¿qué tenemos? Bueno, tebeos, cómics, sí, ¿no? Porque bueno, es que tebeo está. Sí, el tebeo es una revista y de ahí viene el nombre, es un juego de palabras también, ¿no? De te miro, te observo, te leo también al final, ¿no? Pero hay, bueno, la muestra está dispuesta por diferentes escenarios, ¿no? Y tan solamente una de las salas está dedicada al cómic infantil, al cómic de niños, al cómic que puedes leer a lo mejor tú, pues a tus hijos, ¿no? Cuando vas a leer por la noche antes de acostarte, ¿no? Pues ese tipo Y ahí tenemos personajes míticos como Zipizape, ¿no? Quien nos acordaremos, pues hay una página de Zipizape, o Pumbi, también el gato icónico de Sanchís, el maestro valenciano, que también falleció hace, pues bueno, tampoco 5 o 6 años ahora que falleciera este hombre también, ¿no? Ahí estamos hablando pues también de esos tebeos también de la revista Jaimito, que era una revista también muy mítica aquí en España, ¿no? Y fíjate que la industria del cómic también ha cambiado mucho, ¿no? Se tiraban muchísimos ejemplares a la semana, ¿no? Estamos hablando casi de 100.000 ejemplares, a lo mejor se podían tirar en unas revistas, ¿no? Al decir tirar dice publicar. Publicar, efectivamente, sí. Es la jerga habitual, ¿no? El argot, ¿verdad? En los medios, la tirada, exactamente. Efectivamente. Ponnos más ejemplos, porque hasta 80 autores, fíjate, pues es una exposición única, quiero hacer hincapié en ello. En cada una de las salas, luego tenemos salas también donde veremos cómics de aventuras, otros cómics de terror, otros cómics también sociales, otros cómics también de adolescentes, ¿no? Siempre queremos un poco contrastar cómics antiguos, originales antiguos, con cómics más modernos, ¿no? Incluso también pues de la época de la transición. Inicialmente
decíamos, en los años 50 hasta la actualidad, ¿no? Con lo cual, fíjate si tenemos un periodo de la historia de España realmente, bueno, pues interesante para cotejar también cómo han cambiado no tanto las técnicas del dibujo, no tanto los modos del dibujo. Ahora sí que es cierto que hay mucho digital, mucho trabajo digital, pero antes era mucho más obrero, mucho más industrial, ¿no? La forma de hacer tebeos, ahora es mucho más de autor, mucho más esquemático a lo mejor, mucho más, bueno, moderno e innovador en muchos casos, pero sí que es cierto que los propios personajes, las propias tramas, el lenguaje, la moda, el contexto económico, histórico, social, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y todo eso se refleja en los tebeos, todo eso lo podemos descubrir. Pero, hay ciertos autores que además, incluso aunque los personajes sean los mismos, el dibujo en sí va evolucionando a medida que van pasando los años, ¿verdad? Sí. Eso siempre me ha llamado la atención cuando leer el cómic de un autor en sus inicios, a, pues ya cuando pues lleva una larga trayectoria. Esas cosas, ¿por qué suceden? ¿No tiene un poquito de pudor de cambiar su personaje original? Porque a veces los cambios son muy notables. Sí, bueno, no solamente son los cambios, sino que en Estados Unidos hay veces que se reinventan a los personajes, incluso hacen un punto y final e inician unas series nuevas. En Marvel y DC, en Estados Unidos, los superhéroes de repente decían, bueno, año cero, nos inventamos otra vez el personaje y lo volvemos a crear, le cambiamos a lo mejor incluso el sexo, la raza, bueno, incluso la propia historiografía, cómo ha conseguido los superpoderes, etcétera, ¿no? Esto es habitual también en el cómic, que al final son historias, ¿no? Y al final las historias, bueno, pues podemos inventarnos lo que queramos, ¿por qué no? Hemos vivido épocas muy buenas en cuanto al cómic en este país. Creo que ahora estamos de nuevo en una de ellas, ¿me equivoco? ¿Y en Aragón especialmente? Sí, fíjate, Aragón realmente es una de las vanguardias del cómic en toda España. Realmente, si nosotros echamos un poco cuentas de la procedencia de los autores, incluso de las propias editoriales, ¿no? Que aparecen en la muestra, pues un 25% proceden de Barcelona y del resto de Cataluña, un 25% de Valencia. Valencia ha sido también una zona muy importante en cuanto al cómic y el TVO en España. Madrid también aporta muchos autores, pero desde luego otro 20% son aragoneses, con lo cual al final, y luego ya del resto de España, ¿verdad? Pero Aragón realmente ha estado siempre a la vanguardia, fíjate, hablábamos de Carlos Ezquerra, pero ¿por qué no citar también a Juan García Iranzo, ¿no? El autor del Cachorro, por ejemplo, ¿no? Y también otro de los autores míticos de los que muchos autores, Carlos Jiménez, Luis García, se reconocen deudores de él también, ¿no? Con lo cual este era de Muniesa. O sea, de Muniesa. Sí, de Muniesa. ¿Qué te iba a decir? ¿Y alguna pieza, ya sé que esto es muy injusto, sí, pero alguna pieza especial que te haga mucha ilusión que esté ahí presente en esa exposición? Quizá porque sea especial, diferente, rara, ¿por qué no decirlo? Sí. Bueno, hay una vampirela de Pepe González. Vampirella, sí, el personaje Vampirella, el autor internacional que más la ha promocionado y cuya figura está asociada más a su autoría es Pepe González, un autor madrileño español que trabajaba para Estados Unidos fundamentalmente a través de una agencia de autores que se llamaba Selecciones Ilustradas de Barcelona, cuyo líder era Josep Tutein, mítico en el mundo del cómic español, ¿no? Y Vampirella, Pepe González fue su máximo exponente de dibujante, ¿no? Como estética de la mujer, como personajes icónicos, ¿no? Y este original de Vampirella yo lo adquirí, fíjate tú, a través de una subasta de originales en Estados Unidos. O sea, este original viene de Estados Unidos y ha regresado a España, porque de hecho este original se publicó principalmente en un TVO, en una revista norteamericana, y posteriormente ya fueron donde lo conocimos en España, publicándose en español. Pero este original en concreto viene de Estados Unidos y lo podemos disfrutar pues gracias a esa subasta y hoy en día gracias a Internet, que te permite tener en contacto pues muchos coleccionistas, donde intercambiamos colecciones, donde intercambiamos también obras y donde, bueno, pues vamos buscando aquello que más nos interesa. O sea que alguna joya de la colección propia de Juan Rollo, ¿no? Sí, esta en concreto es una de las grandes, además acompañada también con otra obra también, esta sí que comprada directamente a Luis García también, otro de los autores míticos, Lovebot también, donde también aparece el personaje de Vampirella, aparece también recreado en otra mujer también, Juana de Haro, que era una chica de aquella época, una amiga de todos estos dibujantes, que era tan guapa, que todos los dibujantes la tenían como musa. Y entonces todas estas grandes heroínas tenían su cara, que es una persona con la que, gracias a las redes sociales, sigo teniendo contacto hoy en día, porque es una mujer que tendrá ahora 70 años, que vive en Gorafe, en Granada, y con la cual nos escribimos mucho, tenemos mucha relación también a través de Facebook principalmente. Ah, qué bueno, lo de las redes sociales para estas cosas también. Es absolutamente imprescindible. Oye, Juan, aparte la exposición en sí, pero me consta que antes incluso de que termine,
no solamente la exposición, sino el año, hay unas jornadas, ¿no? Que vamos a tener aquí en Zaragoza. La verdad es que sí que un poco, el 1 de diciembre en concreto tenemos un jornadón en Zaragoza, que es absolutamente espectacular, en el Museo Gargallo, donde van a venir la flor y nata de los dibujantes de cómic españoles: Paco Roca, Cristina Durán, Gallardo, Javi Rollo, Jaime Calderón, vamos, van a venir, aparte por supuesto de la Legión Aragonesa, que esos no fallan nunca, ¿no? Y entonces ahí lo que vamos a hacer es debatir el estado de la industria del cómic en España. Perfecto. Es decir, esto sí que van a ser unas jornadas donde están abiertas al público, es acceso gratuito, lo que sí que es cierto que la entrada es limitada, porque claro, el espacio es el que es y no podemos ir y no podemos llenar más de la gente que pueda venir, ¿no? Pero sí que sean jornadas muy profesionales donde al final debatiremos pues el estado de la profesión, de la industria, de cómo afecta el cómic digital, el papel de las librerías, la distribución, la logística, ¿no? Todas estas cuestiones las vamos a debatir entre los propios autores, con lo cual tiene realmente los profesionales del sector. Una pregunta interesante en esa jornada, y que es si antes se tiraban 100.000 ejemplares, sí, y vamos a decir que lo podían... Claro, esto no es como la prensa diaria, yo entiendo que... eran semanales, esas revistas eran semanales. Sí, pero digo que la audiencia de cada uno no sería 3,5, 4 personas. A lo mejor más, sí, porque en aquella época incluso se intercambiaban los tebeos. Incluso había en los kioscos, se alquilaban muchas veces los tebeos y luego los podías intercambiar, con lo cual era una tira de 100.000 podrían leerla 500.000 personas. Bueno, a lo mejor 500.000 no, pero desde luego 300.000 pues, fácilmente que podría... Bueno, fácilmente, realmente es una estimación, ¿verdad? Y a lo mejor es demasiado... Pero bueno, sí, había un mercado de segunda mano también de tebeos, había un mercado de alquiler de tebeos. Y de herencia prácticamente. De herencia también, ten en cuenta que al final, claro, no había competencia, no había televisión, no había videojuegos, no había internet, ¿no? Y ten en cuenta que España, pues en los años 40, 50 era una sociedad pobre, lastrada, triste, después de una guerra civil, fíjate tú qué drama, ¿no? Y los niños de aquella época, fíjate, lo único que tenían era ver las aventuras del Capitán Trueno montado en un elefante que iba a luchar contra romanos, por ejemplo, ¿no? O contra vikingos. Eso absolutamente, a mí en los años 70 me fascinaba, pues imagínate tú en los años 50, ¿no? Tenía que ser espectacular. Y ahí la traslación es, y la audiencia ahora mismo de los cómics, gracias a las redes también, ¿no? Gracias a Internet, pues será interesante hacer una comparación, ¿no? Sí, la verdad es que el mercado ha cambiado, las personas hemos cambiado, el mundo ha cambiado y realmente el cómic hay que valorarlo ahora pues en un nuevo, renacer del cómic, que sí que es cierto que cualitativamente los medios de comunicación, la verdad, están muy enfocados, la verdad es que sí que, bueno, mi presencia aquí contigo pues realmente denota que hay interés, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que hace falta un poco todavía más incentivar a la gente a que lea más los cómics, ¿no? A que sea capaz de disfrutar de esa lectura, ¿no? Que yo entiendo que entre ver una serie de televisión o ver un videojuego y leer un cómic, claro, la lectura te exige un poco más de esfuerzo, ¿no? Pero yo animo a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, a que hagan ese pequeño esfuerzo porque la recompensa también es muy grande. Y a quienes tienen hijos, niños, niñas de 6, 7, 8 años ahora mismo dicen, ya, pero es que yo leía Asterix y Obelix, leía Tintín, leía pues, Mortadelo, Filemón y demás. Ahora mismo, ¿qué se le puede sugerir que sean cómics de este tiempo ahora mismo, de autores nuevos, para ese perfil? Claro, también ahora, ese es un poco también ahí el fallo, ¿no? Que realmente tampoco hay muchos autores que están publicando cómics excesivamente infantiles. Sí que es cierto que hay colecciones, sí que es cierto, pero el cómic actual sí que está un poco más enfocado hacia el adolescente. Fíjate que la sociedad en general sigue pensando que es algo muy infantil todavía y sin embargo la mayoría de los autores, claro, ya publican directamente para adultos, ¿no? Porque sí que es cierto que al final los niños tienen la tentación, ¿no? De ese tipo de videojuegos, de ese tipo de, en fin, de ver el vídeo de YouTube, de los youtubers famosos, ¿no? Donde al final hay que competir con ellos, ¿no? Pero sin embargo, vamos, el propio Han, el propio Super López, que está continuamente publicando, el propio Mortadelo y Filemón, este tipo de autores, perfecta. Mi hijo los devora, ese tipo de tebeos, ¿no? Calpurnio Pisón, que también estará en la exposición, mi hijo, todos los cómics de Cutlass, vamos, los devora, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que es cierto que hay que tener un poco también esa accesibilidad, ¿no? Y yo entiendo que al final los cómics, bueno, pues es una herramienta también que hay que gastarse dinero, pero las bibliotecas, ahí, la biblioteca Cúbit en Zaragoza, por ejemplo, o también bibliotecas en Huesca, y incluso en Teruel, tienen grandes colecciones de cómics y cómic infantil también, que los niños pueden también leer perfectamente, ¿no? Pues la invitación es ir a la Casa de los Morlanes, ir con nuestros hijos, con niños, niñas también, decir, mira, yo esto leía, y crear seguro que quedan, vamos, encantadísimos también los más pequeños,
Pero no solamente ellos, sino todos. Hasta el 3 de febrero tenemos de tiempo. Y además habrá visitas guiadas, ¿sí? Sesiones educativas, eso se pueden apuntar en la página web del ayuntamiento, incluso para los propios colegios también. La verdad es que el despliegue que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza para darle divulgación y sobre todo para que la gente no sea una visita que al final tengas que hacer tú solo, sino que incluso también pues los propios profesionales de educación. Yo mismo me presto también a cualquiera que quiera organizar una reunión a través de redes sociales, lo comunicaré y puedo también hacer de guía a todo aquel que quiera y todo, por supuesto, absolutamente gratuito, o sea que... Eso es pasión. Sí, sí, sí. Eso es pasión para divulgar pues el amor por el cómic. Juan Rollo, muchísimas gracias como siempre por visitarnos. Muchas gracias, Olivier. Hoy no hemos hablado de economía. Bueno, otro día. Muchísimas gracias, Juan. A ti. Continuamos.